Bienvenidos a esta sesión de Inspiracionarte. Es un espacio en donde platicamos con personas que nos inspiran día a día por su actividad, por su profesión, por su estilo de vida. Y en este día tengo la oportunidad de platicar con un amigo colombiano llamado Daniel Ramírez, creador de la hipnosis mayéutica. Muchas gracias, Dani. Bienvenido a este espacio Inspiracionarte en el que pues tengo el gran placer de que podamos iniciar este espacio contigo y te agradezco el que hayas aceptado esta entrevista, Daniel. Bienvenido. Bueno, no, claro que sí, con muchísimo gusto, muy honrado de estar acá en tu espacio, Pedro. Gracias por la invitación. Soy el creador del método de hipnosis mayéutica que sale aquí en estas letricas. Hipnosis mayéutica es lo que me estaba mirando. Tu logotipo está muy bonito, muy llamativo. Ahorita te voy a pedir que nos platiques a qué te refieres con esta creación, cómo lograste conjuntar la hipnosis con la mayéutica y toda la experiencia que tú tienes para haber hecho esta creación que estoy seguro que con tus consultantes pues has tenido pues logros muy significativos. Ahorita nos platicas en un momento. Pero antes que nada, Dani, quisiera preguntarte, eh, más que el terapeuta, más que el creador de la hipnosis mayéutica, ¿quién es Daniel Ramírez? ¿Quién es? Bien, qué buena pregunta. Yo soy un apasionado de entender al ser humano. Siempre desde pequeñito sentí que había algo más grande, que algo andaba mal en el mundo. Yo creo que eso desde chiquitos todos nos dimos cuenta. Sí. Después de pronto nos van apagando como esa llama de que uno quiere solucionarlo todo y arreglar todo y se va dando uno cuenta que ya lo que uno trae ya es grande para solucionar, le toca a uno después enfocarse en uno y después otra vez afuera y después como que otra vez en uno y así. Entonces sí, Daniel Ramírez es un apasionado de entender lo que somos, tanto la parte que vemos como la parte que no vemos, apasionado de esa investigación, de ver la maravilla que somos y también de lo que hay en este mundo que también me fascina, como la música, las artes, los deportes. También pienso que en este mundo hay cosas muy hermosas y que también dentro de nosotros muy hermosas. Entonces sí, Daniel Ramírez es un apasionado, un investigador de ser humano, tanto en la parte física como en su parte interior. Ese soy yo. Muy bien, Dani. Y esa pasión, como dices, que desde niño nació en ti, esa pasión, ¿tú tienes la referencia de cómo llegó esa pasión, en qué momento, qué vivió ese niño, qué estaba viendo con sus papás, en su familia, o quizá qué estaba leyendo ese pequeño Daniel, en el que, como te pregunto, no sé si tú tengas la referencia exacta de cuál fue el momento en el que se despertó esa chispa, esa pasión en ese niño para preguntarse, a ver, somos algo más como humanos, como dices, hay algo que no está bien, ¿verdad? En el mundo, pero ¿en qué momento habrá nacido esa llama, esa chispa en ese niño, Dani? Pues yo se lo atribuyo mucho a esa parte, a mis papás. Recuerdo que una vez niño, como de unos 3 años, eh, yo le dije a mi mamá que yo quería ser millonario y que quería encontrar tesoros y que en dónde estaban esos tesoros, le pregunté. Y mi mamá me dijo, esos tesoros están dentro tuyo hay un gran tesoro. Y yo dije, ah, sí. Y recuerdo que yo le dije, ¿en dónde? ¿En dónde? Y me dice, ahí en tu corazón está. Y yo de niño recuerdo que yo comencé a mirar así, hacia mi pecho, al corazón,
y de pronto sentí que me metí allá y me fui profundo y llegué a un corazón y lo vi, lo toqué, viví toda la experiencia de encontrar ese tesoro y ese fue un momento donde yo me salí del cuerpo, porque yo hago así y mi cuerpo cae y es mi alma o mi subconsciente que va hacia allá ese tesoro y lo veo clarito. Y pues ellos siempre estuvieron como también en esa búsqueda espiritual y me la inculcaron a mí. Después yo la pasé de solo espiritual a todo lo que es el trabajo interior, saliendo un poquito de esa parte espiritual a la parte más de la psicología y esto, estudiando como los temas, ¿no? Nunca estudié formalmente psicología ni nada de esto, sino me interesaban, era mucho los temas. Em, y eso fue desde niño que me inculcaron eso. Y yo recuerdo que yo decía que, em, bueno, voy a decirlo tal cual como lo dije de niño, tenía 5 años y yo dije que iba a hacer picadillo a Satanás por todo el mal que hacía en el mundo y le compuse una canción así, una Ah, canción a los 5 años, que le iba a hacer picadillo por todo el mal que hacía en el mundo, que la gente no merecía sufrir tanto. Ya de niño de 5 años teníamos como esa batallita casada con esos seres, que después ya de grande me doy cuenta que no es con violencia, no es vociferando, no es, sino es en nuestro mundo interior. Es la real batalla, esa donde están allá las voces y donde está la negatividad y todo eso que le dice a uno, no, usted no puede, no va a hablar en público, no, le va a pasar algo malo, no, que no. Todas esas vocecitas me di cuenta que era la batalla real y pues cuando comienzo a estudiar estos temas, se supone que eso no es real, pero sí está dentro de nosotros. Entonces, real o no, pues ahí está. Y comienzo a investigar sobre eso y comienzo a descubrir muchas cosas que me llevan ya a, ya a, digamos, a confirmar que efectivamente hay unas energías, unas conciencias no humanas que influyen en la vida del ser humano y, y que ahora las abordo en las terapias. muy bien, Dani. Fíjate que dos cosas muy, muy interesantes que nos dices ahorita. Una, como dices, te diste cuenta en algún momento que la batalla, la lucha son con esas voces que nos dicen, no puedes, no lo hagas, por allá no te vayas, qué miedo hacer eso. Qué interesante el que tú lo hayas descubierto, ¿verdad? Porque a veces como personas, como humanos, pensamos que la lucha es fuera de nosotros, pero mira tú cómo nos lo dices y lo llevas a cabo en tu terapia. La batalla es interna, ¿verdad? Y otra cosa, Dani, cuando tú dices que a los 5 años, ¿verdad? Te miras y pues te vas de espaldas, ¿verdad? O sea, sales de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste? ¿Te dio miedo, Daniel? Porque pues eras un niño de 5 años, te asustaste, ¿cómo Sí, sabías? ahí tenía un poquito menos, tenía como unos 3. 3 años. Y ¿Cómo lo sí, viviste? lo recuerdo claro, Sí, ese ¿cómo momento. fue? ¿Te dio miedo? ¿O te No, maravillaste? eso, me maravillé. Lo que pasa es que me quedó muy presente porque después no lo pude volver a hacer. Después yo intentaba, yo creo que fue una cosa como de cuando uno es niño tiene esa facilidad, pero sí recuerdo que yo entro así a mi pecho, encuentro el tesoro y mi cuerpo ya cae en la cama, menos mal yo estaba en la cama, mi cuerpo cae porque cuando me despierto de eso estoy acostado, pero en el momento que yo me metí a mi cuerpo yo estaba de pie. Mm. ¿Y, y qué viste, Dani? ¿Viste tu No, corazón como... no estaba asustado ni nada, fue como de curiosidad y vi el tesoro, vi un tesoro
O sea, yo llegué al corazón porque veía rojo los tejidos y todo, pero allá había una luz. Entonces cuando yo me acerco a la luz, eran como tesoros, era una luz así como repartida, así como si fueran monedas de oro y cofres con monedas de oro. Em, y recuerdo que yo llegué ahí y me sentí muy feliz. Luego ya comienzo a tener sueños con demonios, y comienzo a batallar con ellos como a los 4 años. Comienzo, Era por medio de sueños. ¿Y cómo era esa batalla, Daniel, con esos demonios? En tus recuerdo sueños. bien uno blanco, era un demonio blanco y tenía unos sueños con demonio blanco y otros con un demonio rojo, como si fuera de fuego. Y uno de esos, yo no recuerdo bien si fue el blanco o fue el rojo, eh, me dice que yo me tengo que someter ante él y, y yo recuerdo que en el sueño yo no era niño. En el sueño yo no era el niño de 4 años, yo era más grande y ese demonio me coge así y me coge el cuello así y yo comienzo a quedarme sin oxígeno, me comienzo a ahogar. Cuando yo me levanto, me despierto, yo es, pues era de noche, yo me había acostado a dormir todo normal, pero cuando yo me levanto, yo estoy a una orilla de la cama, de rodillas, por fuera de la cama, mi cabeza está sobre la cama, envuelta en las cobijas. Entonces cuando yo me despierto, siento que las cobijas están alrededor mío, que yo estoy fuera de la cama y comienzo a buscar cómo quitármelas. Y logro quitármelas y entonces ahí fue cuando, o sea, fue impresionante para mí y yo le decía a mis papás que yo había peleado con un demonio, pues en esa época mis papás no me creían mucho, a pesar de que pues eran muy espirituales, pero pues sí, habían como dificultades en ese momento en el matrimonio de mis papás y no me paraban muchas bolas. Pero para mí sí era importantísimo eso que yo estaba viendo era súper importante. Entonces me acuerdo mucho, me acuerdo muy bien de esos eventos. Eventos. Y el evento que te pasó a los 3 años, que fue cuando fuiste hacia adentro de ti, eso también se lo platicaste a tus papás y tampoco te creyeron, Dani. Yo se lo conté a mi mamá, yo no me acuerdo si a mi papá, pero yo le conté a mi mamá. Y mi mamá pues lo trató como algo de un niño, ¿no? Como, ay, sí, yo te dije. Pero después ya de grande, ya lo hablé de nuevo con mi mamá y le conté, ya analizando ya uno, ya como adulto la experiencia y con todo este conocimiento. Y claro, me doy cuenta que es un desdoblamiento que yo hago, tipo película del Doctor Strange, que cuando la maestra le pega aquí en el pecho y saca el alma y el Sí, cuerpo cae y el alma sigue flotando, algo así fue lo que yo hice ahí. bueno, qué interesante, Dani. Y fíjate que tocas un punto por por el motivo en el que iniciamos este episodio de inspiracionar, de verdad, cómo los papás poder, poder seguir influenciando, seguir acompañando a nuestros hijos cuando tienen estos llamados. Tú tuviste un llamado a tu vocación desde muy pequeño, desde los 3 años, como dices, y cómo los papás poder acompañarlo, porque yo entiendo a los papás, ¿verdad? De que, pues son cosas de niños o no les creemos, pero sí, sí es real y es el llamado que tenemos desde pequeños, inclusive entre más pequeños vivamos esas situaciones, es mucho más verdadero, mucho más verídico, porque estamos en contacto muy, casi un contacto literal con nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, cómo, pues, por eso el mensaje a los papás de cómo mirar, cómo acompañar a los hijos cuando tengan este llamado a su vocación en lugar,
porque bueno, normalmente lo que somos los papás somos una piedrita en el camino de nuestros hijos hacia su vocación. Pero precisamente como te digo, Dani, este programa, la idea es cómo en lugar de ser una piedrita, mejor acompañarlos para que nuestros hijos, en este caso como tú lo hiciste desde temprana edad, seguir su vocación, ese momento que te inspiró. Por lo que me dices, entonces esas palabras de tu mamá te inspiraron, ¿verdad? Mirar hacia adentro y esa inspiración te llevó a la acción, de ahí el nombre de este programa, Inspiraccionarte. ¿Cómo cuando nos llega ese momento de inspiración, despierta nuestra acción, ¿verdad? Y mira hasta dónde has llevado la acción debido a esa inspiración que tuviste a los 3 años, Dani. Dices que fuiste aprendiendo todo. ¿Y en qué momento de tu vida, Dani, te acercas a la hipnosis, te acercas a esos conocimientos en el que tú le fuiste dando forma a esta creación tuya, a la hipnosis mayéutica? ¿Cómo fue ese paso previo a esa creación? Sí, claro, eso fue en un momento donde yo estaba viendo algo fuerte y no tenía ninguna guía, no había, o sea, en los caminos espirituales a los que yo iba, nadie nos ayudó en ese momento, todos como que se asustaron. Eh, fue un momento muy duro, muy difícil y, y entonces yo al no tener respuestas, que, que sean, o sea, que me ayuden. Y ahí comienzo a llegar a cosas muy concretas como hay unos entrenamientos ahí mismo en México de un señor que se llama Leonardo Stenberg, no sé si lo conoces, que es No. argentino, que vive en México. Es uno de barbita que se pone sombrero y hace lives todos los días y es un influencer. Y tiene la barba larguísima. Él tiene unos entrenamientos muy buenos de desplazar la negatividad de la mente, haciendo un ejercicio de niño interior, yendo a un recuerdo feliz de niño y haciendo un entrenamiento que él tiene para desplazar la negatividad de la mente. Muy bueno, es muy bueno la verdad, pero no va a profundidad a sanar un trauma, o sea, solo va a como que uno se mantenga ahí y uno tiene que estar en el entrenamiento para que funcione. Si tú sales del entrenamiento y ya otra vez todo un despelote. Entonces, ¿por qué? Porque no va a sanar ni las heridas de la infancia, ni va a otras vidas, ya pues él tiene sus propias creencias que no creen en otras vidas, ni trata nada de eso, pero yo sí tuve que profundizar más y después de esos entrenamientos y de estudiar, también estudié, comencé con el encantamiento del sueño, un libro de, una persona, no me acuerdo el nombre, que describe el encantamiento del sueño, es una hipnosis en la que sumergen a la humanidad. Entonces de ahí yo comienzo como a interesarme en esos temas. Luego llego a los estudios de, primero fue se llama psiconeurociencia contra análisis, luego a lo de los estudios mayas, y ahí comienzo a entrarme más en la onda espiritual, y luego llego a la hipnosis, pero eso fue por influencia de mi mamá porque ella se hizo una terapia de hipnosis y me dijo hazla. Ella se la hizo con unos argentinos que hacían la misma hipnosis que yo hago hoy en día, que es sobre estas energías terceras, que psiconeurociencia y contraanálisis. Eso también fue por influencia de mi mamá porque ella veía los videos de este señor Mm. y que él decía que el ser humano, no sé si se puede decir esas palabras, pero decía que el ser humano era un estúpido porque se había olvidado de ser feliz. Y yo Mm. escuché eso en un video y me llamó la atención y comencé a ver muchos videos de él. Luego, en la sesión de hipnosis que ella me recomienda con el doctor William Criado aquí en Colombia, ahí tengo esa primera conexión profunda a luz
con un sueño que yo tuve. Ese sueño era que yo, pues a mí en los sueños me gustaba volar. Yo lo hacía saltando, yo como que saltaba hasta que llegaba a un punto que ya como que me mantenía arriba y volaba. Y en ese sueño yo me reúno, o sea, después de varios sueños así, yo voy saltando, me elevo y me reúno con unas personas. Esas personas eran amigos míos, pero pues en el sueño eran amigos, pero no sé quiénes son. Pero recuerdo que yo sí los sentía muy familiares y nosotros íbamos a desactivar unos dispositivos que habían en el cielo y yo sentía una voz que me decía que yo tenía que desactivar eso y que tenía que tener cuidado con los alienígenas. Y la voz era muy clara y muy precisa. Decía, desactiva esto y ten cuidado con los alienígenas. Y entonces cuando yo le cuento esto a este señor, a William Creado, en la sesión de hipnosis vamos al sueño y en el sueño yo había visto unas figuras en el cielo y esas figuras eran unas coordenadas que decían dónde había sido mi atrapamiento de mi aspecto luz. Digamos que hay una parte luz de nosotros que ha tenido existencias en diferentes mundos y en esos mundos ha encontrado seres que atrapan a estos seres luminosos que no son el ser de la totalidad luminoso, sino que nuestra alma tiene una parte que se ve, que yo llamo la luz del alma, y eh, esa luz del alma ha tenido existencias en diferentes mundos. Entonces eso es algo que va un poquito más allá del alma, pero ha estado presente en algo que se llamaron las guerras interdimensionales y en una de esas guerras me capturan estos seres y esa guerra fue en otro mundo, no supe al fin cuál era, pero él me había atrapado un ser reptiliano que había encapsulado esa partecita luz mía y a quien yo era en esa línea de tiempo, o sea, está la parte de luz y el alma, según lo que ellos investigaron allá, que ellos lo llaman el cuerpo de la cuarta dimensión, y se captura a ambos. La parte de luz para que actúa como una especie de batería que ellos usan para todas sus tecnologías, y, y la parte álmica. Entonces es liberada y entonces en ese momento yo tenía muchos inconvenientes de muchos tipos con mi familia, económicos, con la pareja, todo. Y cuando me hacen esa sesión comienza a arreglarse de todo, comienza a aclararse mi camino, entonces yo quedo muy impactado y comienzo a estudiar de fondo eso ya hace como unos 9 años. Y comienzo a estudiar de lleno eso y ya en la pandemia tengo que casi que obligado a trabajar en eso porque había mucha incertidumbre, las personas estaban muy nerviosas, muy deprimidas, estaban con pensamientos catastróficos, no sabían qué les esperaba el futuro porque no había noticias, no había nada, no se sabía cuándo se iba a acabar, ni por qué habían iniciado, ni nada. Y entonces mucha gente entra en esa crisis y tengo yo que comenzar a trabajar en eso y es cuando yo decido hacer el método de hipnosis mayéutica y comienzo en hipnosis a comprobar que pues esas conciencias existen y digamos sean reales o no. De todas formas aparecen en las sesiones de hipnosis cuando se ponen muy densas, cuando hay cosas muy densas ellos aparecen y me comienzo a entrenar para seguir, para poder abordar a estos seres porque son seres terroríficos. O sea, son seres que te pueden inducir mucho miedo o pueden saber cosas tuyas. O sea, tal cual como en las películas del exorcismo, que llega el exorcista y la persona que está poseída le dice toda la vida al cura y el cura tiene que ser muy fuerte porque si no algo que diga lo puede derrumbar y se tira todo el proceso, así tal cual
No tan en esa dinámica, pero sí hay unas hipnosis que se ponen muy, digamos, muy fuertes, que inclusive hay movimientos de tierra o se va la luz o pasan cosas así tipo fenomenológicas. Ahí en ese sueño, pues mi aspecto luz me había dejado unas coordenadas de conexión con él, interiores y exteriores, porque entonces ahí ya comienzo yo a combinar lo exterior y lo interior, los demonios externos y los demonios internos, que pues los demonios internos los tenemos que afrontar todos, pero sí hay unos externos. Entonces también se abordan prácticamente desde la parte interior, porque pues hay, digamos, amenazas externas. Muy bien, Dani. Entonces, a ver si lo que yo entiendo, ¿verdad? Estas conciencias no humanas son seres de otro mundo, ¿sí? Que no los podemos ver. A ver, tú me dices si estoy bien o no. No los podemos ver porque están en otra dimensión, pero pueden ser reptilianos o pleiadianos, pero bueno, los pleiadianos sabemos que son seres pues más empáticos con los seres humanos, etcétera, pero sí son esos tipos de seres, Dani. O sea, de Sí, otro. sí. Muy bien. Y entonces ellos ejercen pues influencia. Sabemos ya todos de que influyen provocándonos miedo y otras situaciones. Entonces, con tus consultantes que haces esta técnica de hipnosis mayéutica, ¿qué aspectos de una persona tú que has visto que mejoran al llevar a cabo esta técnica que creaste, Dani? Al liberar, como dices tú, ¿verdad? Atrapan nuestra luz del alma, y está atrapada, y a veces así nos sentimos atrapados en una situación como tú lo viviste, económica, de pareja, de familia. Así nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un lugar en el que no podemos movernos. Inclusive hasta podemos sentir el atrapamiento, literalmente, en donde no hay En luz. el cuerpo físico inclusive. Fíjate cómo nuestro cuerpo traduce lo que puede estar viviendo y sintiendo nuestra alma, ¿verdad? Nuestro espíritu. Por eso hasta en nuestro vocabulario decimos, me siento atrapado, no puedo salir, ¿verdad? Me siento paralizado. Entonces, fíjate qué interesante en el que la técnica que tú nos ayudas a los consultantes es precisamente cómo liberar esa luz que está atrapada por una conciencia no humana. ¿Y cuáles son, una vez que con tus consultantes tú logras liberar esa luz de su alma, esa luz de su espíritu, Dani? ¿Cómo cambia la vida de un consultante al ser liberado de estas conciencias? Por ejemplo, cambia en que queda con herramientas para seguir afrontando las cosas. No es que se hace una sesión, ya la vida se le arregló, sino que queda con herramientas. Entonces ya sabe qué le puede estar pasando en una situación, digamos, se hace una sesión y a los 2 años le pasa algo o siente una densidad en su familia o en su interior o algo llega y la persona ya sabe, ah, bueno, esto está asociado a mis heridas propias y a que debe haber una influencia que está empeorando eso, porque lo que hemos notado es que esas influencias, o sea, el ser humano tiene sus propias heridas y eso pues son de uno, pero lo que pasa ahí es el agravamiento de esas heridas. ¿Cuándo se agravan? Cuando las personas tienen condiciones sensibles, digamos, más desarrolladas. Entonces, por ejemplo, una persona que es muy sensible por sus heridas de la infancia puede desarrollar una bipolaridad, por ejemplo. Y esa bipolaridad es agravada
por estas conciencias no humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona se hace una sesión, ya eso ya no se vuelve a agravar, sino que ya la persona entra como en un control más rápido de sus propias emociones, de comprender qué le está pasando. Inclusive personas que tienen alucinaciones, ya sea visuales, auditivas, sensitivas, eh, estas personas comienzan a entender que hay otras realidades y eso les trae un gran alivio, Mm. poder expresarse sin que le digan, no, es que usted está loco y vaya y se toma, que está muy bien a veces, que se tomen sus medicamentos y eso cuando están bien calculados para la persona, por todas las características que tienen que ser bien calculados estos medicamentos, y para una crisis son perfectos. Pero pues la persona tiene que superar eso y entender por qué está escuchando esas voces, por qué ve esas visiones o por qué es tan sensible a situaciones, a personas, a cosas. La persona comienza a entender de dónde viene esa sensibilidad, digamos, exacerbada, porque su sistema nervioso es más irritable, porque también pues a esto se juntan desarrollos neuronales, daños en el mismo cerebro por consumo de sustancias o por consumo de las mismas drogas psiquiátricas o por consumo de otras drogas que también crean daños, otros medicamentos o inclusive daños por haber tenido tanta negatividad en su vida. Eso comienza como a apagar ciertas conexiones en nuestros cerebros. La negatividad crea daños en nuestro cerebro y luego recuperar esos caminos de resolución, de optimismo, de positividad, de todo esto. Hay que reactivar esos nuevos caminos que son como unos nuevos ríos donde corre la información, la energía por las neuronas. Toca abrir nuevos ríos, nuevos canales para que, para que esas nuevas emociones bonitas comiencen a surgir de nuevo en nuestra mente, cerebro, cuerpo. Y eso se logra también fortaleciendo la conexión luz que se hace desde la primera vez y luego yo dejo ejercicios para que la persona lo siga fortaleciendo todos los días y cultivando esas cosas bonitas en sí, porque es que lo que lleva a las personas a la locura es la negatividad, es la negación de esta misma realidad por asumir solo la otra y también por asumir solo esta y no admitir la otra también. Eso se da de lado y lado. Entonces cuando la persona entra en negatividad es cuando se dice se enloqueció, que es cuando no acepta otra razón sino la que esa persona piensa, que son ya ideas inamovibles, y esas ideas inamovibles sí tenemos que estar muy atentos porque nos pueden crear conflictos con nosotros mismos y con la sociedad. Muy bien, Dani. Entonces, las personas que tienen un nivel o un grado de sensibilidad mayor a otras son las personas que pueden, a lo mejor la persona no lo sabe y es que no estamos educados en esa información. Las personas más sensibles pueden captar energías tanto de personas humanas, me imagino, así como tú me dices, son más sensibles a la negatividad de otras personas. Pueden ser, por lo que me dices, yo entiendo, más sensibles a otras realidades, porque pues ya los científicos nos han platicado cómo hay universos paralelos o cómo estamos viviendo el pasado, el presente y el futuro en un mismo lugar, ¿verdad? Pero son energías, son dimensiones que nuestros ojos humanos no pueden ver, nuestros oídos humanos no pueden percibir, pero aquí hay otras realidades. Entonces las personas sensibles, por lo que nos dices, Dani, son esas personas que pueden tener contacto con esas otras realidades, negatividad de las personas y no se lo explican, ¿verdad? Mm. Entonces, tu terapia hace que le ayuda a esas personas que a veces uno piensa que se está volviendo loco porque escucha voces, inclusive a veces de la nada
se siente cómo se eriza la piel, a lo que llamamos, porque está captando energías. Pero esas personas muy sensibles, te digo, no tenemos la educación como para ser empáticas con esas personas y entender que esas personas tienen quizá un don, un talento especial que como no lo han desarrollado y no lo entienden, pues se sienten mal, ¿verdad? Se sienten mal y son contagiados de esa negatividad de otras personas o de esas otras dimensiones, de esos otros entes. Y es muy difícil, por eso la vida de una persona muy sensible se vuelve un caos. Entonces, tu técnica, la hipnosis mayéutica, por lo que yo entiendo, es tú ayudas a estas personas a entenderse, a darse una explicación de qué es lo que le está pasando. Si es así, Dani, por lo que yo te puedo Exacto. entender, y me da claridad si yo fuera una persona que yo también siento, ¿verdad? Que soy una persona sensible, que a veces puedo captar cosas, pero que no me las explico. Entonces, tu técnica, tu herramienta me daría luz para decir, esto está pasando, estoy sintiendo esto porque hay otras cosas que no puedo percibir, pero ahora ya tengo herramientas para que esas otras energías, eso que yo logro percibir no con los ojos ni con mis oídos, pero con mi sensibilidad, puedo canalizarlo de otra manera para que en lugar de que me perjudique, pues me pueda beneficiar, ¿verdad? Entonces, tú eres el creador de esa herramienta, Dani. Sí, exactamente. La hipnosis mayéutica es lo que hacía Sócrates, que Sócrates ayudaba a dar a luz, porque la mayéutica es la función de las parteras de Grecia, en la antigua Grecia, donde la mamá de Sócrates ayudaba a las mujeres a dar a luz, y esa función era muy importante en Grecia, y pues en el mundo, ¿no? Pues es la continuidad de la raza humana. Y eh, Sócrates decía, yo ayudo a dar a luz las ideas que están latentes en el interior de la persona, porque Claro. ellos creían en las reminiscencias del ser, que eran como las otras vidas. Entonces, ellos decían que nosotros ya teníamos nuestras respuestas en nuestro interior, y eso era lo que hacía Sócrates con las preguntas, pero no solo son preguntas, sino son acompañamiento, todo lo que surge en un parto, coaching, que es vamos, tú puedes, dale, haz así, respira, no sé qué, todo lo que implicaría ayudar a una mujer a dar a luz. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás respirando bien? Estar pendiente, que no se va a desmayar, que la idea salga bien o el niño salga bien, todo eso. Pues qué interesante y qué beneficioso para las personas, Dani, como platicamos ahorita, hay muchas personas que no nos explicamos todo eso que sentimos, pero mira, es la finalidad de este programa, ¿verdad? De esta sesión, conocer esas herramientas a estas personas, así como tú, Dani, que tienen un talento especial, una vocación, que como lo vimos y nos lo platicaste desde muy pequeñito, tú pudiste entrar en contacto, ¿verdad? Con ese talento, esa luz que hay en ti. Y pues ahora ya te podemos conocer para cómo eso que no nos entendemos, no nos explicamos de nosotros mismos, hay alguien que nos va a ayudar, como dices, a dar a luz a todo eso que sentimos, todas esas percepciones, todo eso que no nos explicamos, cómo poder entenderlo y sacarlo y usarlo para nuestro beneficio. Qué importante y qué bonito trabajo haces como terapeuta, Dani, pues para poder llegar a ti y poder encontrarle una explicación a lo que nos pasa. Y cómo después de que una persona, pues tú llevas un proceso, como tú dices, ¿verdad? No de una sesión, sino un proceso, como todo es un proceso. ¿Cómo te sientes tú, Dani, al
saber al mirar que tú fuiste parte del proceso de esa persona, de cómo llegan contigo. Yo me imagino que pues con todas esas dudas, eso de no comprenderme a mí mismo, ni al mundo, ni no comprendo nada, mi vida es una confusión. Y cómo tu acompañamiento a lo largo del proceso, esa persona logra entender, logra rescatar, liberar la luz de su alma. Bueno, eso es una experiencia muy gratificante, la verdad. Ver las mejorías, ver también que la persona sienta que como que no está sola, que como estos temas son tabú, entonces pues no cualquiera anda por ahí diciendo, no, es que ya vi una sombra o vi a mi abuelito antes de que se muriera, se despidió de mí, o que eso le pasa a muchas personas, pero pues se lo callan porque pues para que no digan que están locas. Y los que logran dominarlo, logran vivir con eso callado toda su vida, pero los que no entran en lo que llaman locura, que es la parte negativa, que es la parte ya agresiva, la parte de buscar otras cosas como las drogas para apaciguar su, digamos, su percepción, porque muchas personas que están en la drogadicción son personas muy sensibles que ven muchas cosas, pero que prefieren callarla pues con las drogas. Em, y eso pues es una satisfacción muy grande. Los casos más complejos son pues ya cuando las personas tienen condiciones diagnósticos, que pues yo no abordo el diagnóstico, sino yo abordo es cómo se siente la persona. Yo entro a preguntarle qué siente, cuando tiene tal visión, cómo se siente, o tal sonido, o que siente que le queman el cuerpo también. Y a veces me llegan con las quemadas. Se ve ahí digamos, un síntoma físico, se ve. Em, y pues ayudarlos a abordar eso y que vayan entendiendo sus habilidades, su percepción. Hay gente que me dice que tiene regresiones espontáneas, por ejemplo. Hay gente que me dice que, por ejemplo, una consultante me decía que ya estaba cansada de tener regresiones espontáneas, que ya no quería más. Unos porque quieren mucho y otros porque ya están cansados de que las tienen todo el tiempo. Pero muy bien, Dani. Fíjate que estaba buscando, pero no lo encontré para que las personas que nos escuchen puedan tener una idea, así como yo pude comprender, a ver si viendo una película, no sé si hayas visto una película, una serie, más bien es una serie en Netflix. No recuerdo bien y es lo que estaba buscando, pero no lo encontré. Creo que se llama Mi último día en Trevor. Es una serie española, me parece, en donde el personaje principal tiene visiones del futuro, ¿verdad? Al igual que su mamá, pero se da como lo que decimos, todavía es un tabú, todavía no estamos educados, todavía son no mal vistos, pero son incomprendidas esas personas muy sensibles que pueden tener contacto con otras realidades, con otras conciencias no humanas. Y la mamá de este personaje principal que tiene la misma habilidad de ver el futuro y tener contacto con otras realidades, eh, ese mismo tabú y que nadie le cree, ni su propia familia, la empiezan a medicar y termina su vida en un manicomio, ¿verdad? Y su hijo, el personaje principal de esta serie, va por el mismo camino, ya casi para terminar en el manicomio, pero afortunadamente pudo comprender, esa sensibilidad que tiene, pudo canalizarla y pudo hacerla útil para sí mismo, ¿verdad? Y con eso cambió el futuro que ya se veía en él, que era terminar como su mamá en el manicomio. Por eso te digo que qué labor tan importante haces, Dani, por lo que nos platicas, como una persona con esa sensibilidad
extrema. Bueno, no extrema, ¿verdad? Simplemente, bueno, de hecho todos somos sensibles. Quizá algunas personas un poquito más desarrollados que otros, pero cómo en lugar de no ser empáticos con nosotros mismos, cómo poderlo canalizar, que pues es la ayuda que tú nos puedes brindar a las personas. Y por eso te recomiendo a ti, Dani, y a las personas esa serie en Netflix para verlo así más claro lo que aquí platicamos en este podcast. Creo que casi estoy seguro que se llama Mi último día en Trevor. Es una serie española, está en Netflix. Y, y pues muchas gracias, Dani, muchas gracias por esta plática, por, por decirnos, por platicarnos qué es esta labor tan importante, tan bonita que tú haces con los consultantes. Y mira qué buena opción, porque ya sabemos quién es esa persona, quién es ese facilitador que nos puede acompañar en este proceso, ¿verdad? Y cómo podemos canalizar es eso que lo hemos visto quizá como malo en nosotros, pero cómo lo podemos canalizar para nuestro bien. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que nos vean, que nos escuchen, Dani? Como este último mensaje de esta sesión, de este programa, Dani. Bueno, primero que todo que muchas gracias y Pedro por la invitación y por estar acá, muy honrado. Y yo les digo a todos que todo esto tiene un fin muy importante, que es un fin terapéutico y un fin, aquí hay unas letricas doradas, que es conocerse a sí mismo. Muy Está bien. escrito en español y en griego. Y ¿qué es lo más importante? Lo importante es que todos estos procesos nos ayuden a conocernos más a nosotros mismos. No si existen los demonios o si no existen o si nos ponemos a descifrar toda esta parte, que tiene pues unas charlas larguísimas, sino que lo importante es esto, conocerse a sí mismo, porque ahí sí podemos enfrentar a cualquier demonio, ya sea interno, miedo, rabias, odio, resentimientos, tristezas, dígase así, o externos, que son las amenazas externas que también existen y que pues en las artes marciales se llama, en realidad las artes marciales es el arte de detener la lanza, que el arte de detener la lanza es la pacificación interior, ese es el arte de detener la lanza. Entonces es detener la lanza y pacificación interior. Ese es lo que es realmente de tener, digamos, una amenaza externa y el conocerse a sí mismo, que nos va fortaleciendo y nos va mostrando en qué somos buenos. De pronto hay personas que han descubierto que tienen talento para la pintura a los 70 años, por ejemplo, o que lo retomaron. Eh, Hay personas que han descubierto o han retomado deportes que ya no practicaban, todo esto con el objetivo de conocerse a sí mismos en estas terapias y que se refuerza con un ejercicio que dejo de la burbuja de luz, que es conectar todos los días con esa parte de luz como ejercicio espiritual, así como ir al gimnasio. Y pues enviar pensamientos positivos desde el corazón, desde la mente, desde donde sea, porque es contrarrestar toda esa negatividad que nos llega. Ese es el mensaje, que sí se puede darle manejo a todas estas habilidades que tenemos los seres humanos, que todos tenemos la evidencia, la clarividencia, la telequinesis, la telepatía, todos tenemos todo eso en mayor o en menor grado, pero todos tenemos. Y aprender a reconocer lo que sentimos, que es lo que se dificulta mucho a veces en las personas, cuando uno le pregunta cómo te sientes. Y pues las personas no saben decir cómo se sienten. Entonces, eh, eso, Sí, conocerse a sí sí, mismo para poder expresar eso y cada vez eso le permite a uno cada vez ir más profundo en su interior, sí, a es muy más importante. vidas, a más cosas. Es muy importante lo que nos dices y lo que manejas en tu logo, como dices, con letras doradas,
conocernos a nosotros mismos. Yo creo que ese es el paso número uno obligatorio para dar el segundo, el tercero, el cuarto y todos los pasos necesarios. Pero ese primer paso, conocernos a nosotros mismos, y qué bueno que tú nos ayudes como terapeuta también a eso, Dani, a ir al fondo de nosotros y lograr conocernos. Qué bueno, y te repito, pues felicitarte por este trabajo tan importante que haces, Dani, y el poder tener la oportunidad que nos hayas platicado lo que fue, lo que viviste desde cómo conocer tu vocación, en qué momento fue tu llamado a tu servicio, a tu vocación, hasta todo esto que has trabajado. Vamos a poner pues tus datos en la descripción del video y de todo eso, pero en general ahorita, Dani, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales o en Facebook o Instagram para que seguramente hay muchas personas que vivimos así, ¿verdad? Con esa sensibilidad a flor de piel y que hasta el día de hoy lo hemos quizás hasta sufrido, hasta padecido, pero ya tenemos una luz, Dani, de quién nos puede ayudar a canalizar esa sensibilidad, esa energía. ¿Cómo te encontramos, Dani? A mí me pueden encontrar como arroba hipnosis mayéutica en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muy bien, Dani, pues te vamos a buscar y de todos modos, pues vamos a poner todos tus datos aquí en la descripción para poder encontrar a este amigo colombiano, Daniel Ramírez, y poder, pues, hacerte parte de nuestro proceso. ¿Qué te parece, Dani? No, excelente. También un abrazo allá a todos los amigos mexicanos. También un abrazo grande, gigante de Colombia, que es muy interesante todos los aportes que estamos haciendo hoy en día pues con la globalidad y pues estos medios de internet que comenzamos a compartir las experiencias en los diferentes países. Así es, Dani, por eso precisamente esta organización que está hecho para todos los compañeros que afortunadamente nos hemos conocido en cursos, en esto y en aquello, por eso lleva ese nombre, Alianza Latinoamericana, porque habemos mexicanos, colombianos, argentinos, guatemaltecos, ecuatorianos, habemos personas en toda Latinoamérica y por eso se llama así, Alianza Latinoamericana de Educación Global, porque la educación, el saber, el conocer, pues va a ampliar nuestra visión y vamos a poder conocer a personas, así como tuve la fortuna de conocerte, Dani, y poder canalizar pues todo esas dudas y poder tener hermanos latinoamericanos que nos acompañen en este proceso de vida, que todos, yo estoy seguro que todos en algún momento tenemos que darnos la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en lo que cada uno de nosotros, de nuestro corazón, resuene. Y por eso, pues es la finalidad también de este espacio, conocer a hermanos latinoamericanos, cada uno con su especialidad, con sus herramientas, pero que todos tienen y tenemos algo en común, ¿verdad? Que es la buena intención de ser acompañantes en un proceso terapéutico. Te agradezco mucho, Dani, este tiempo que nos diste y pues seguimos en contacto por medio de estas sesiones de Inspiracionarte, Dani. Esperamos tener otra oportunidad para que nos sigas platicando tus experiencias y tus vivencias. Muchas gracias, Dani. Gracias, abrazos, un gusto, Pedro. Saludos. Gracias. Gracias, Dani.